Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este peregrino canal llamado César para Jesucristo. Estamos hoy con un invitado muy especial, procedente de Polonia, que se llama Stanislao Bogdan. Buenas tardes, Stanislao, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes a todos. Te diría lo primero, Dziękuję, que significa gracias, gracias en Mira, polaco. Bueno, es una alegría, la verdad, contar con él porque nosotros los católicos hispanos sabemos que tenemos en Polonia un remanente fuerte católico por, bueno, la semilla que fue Juan Pablo II para todo el orbe y sobre todo para Polonia. Yo estuve el año pasado en verano, hermano, y aluciné con cómo está la fe allí. Polonia que ha sabido reaccionar con fe a toda esta crisis de la pandemia, multiplicando las misas y, bueno, pues registrando muchos menos casos que el resto de Europa, ¿no? Por eso he creído conveniente, hermanos, que Stanislao esté aquí con nosotros. Vamos a hablar de los ángeles de Dios, vamos a hablar de angelología. Stanislao ha sido durante muchos años un profesor de teología católica y moral en La Paz, en Bolivia, ¿verdad? En el instituto más antiguo, fundado en 1826. San Simón, no sé qué, ¿cómo se llamaba? de Ayacucho. De Ayacucho, es verdad, Ayacucho. Y también Stanislao es un ministro acólito, tiene el ministerio del acolitado, instituido además por un monseñor que está, bueno, pues en proceso de, no sé si de beatificación o canonización, me ha dicho que está De encaminado beatificación. de beatificación. Sí. ¿Cuál era el nombre de monseñor Juan ecuatoriano? Ignacio Larrea Holguín, quien conoció personalmente al fundador del Opus Dei, a Monseñor Escrivá de Balaguer. Ah, Fue el ah, primer ecuatoriano que sí. entró al Opus. Fue de Ah, profesión abogado, fue doctor en teología moral, en teología dogmática y también tenía doctorado en el derecho internacional. sí. Bueno, pues este fue el buen obispo que instituyó a nuestro hermano Estanislao este ministerio de acólito, acólito y lector, supongo, también. Sí. Y nada, hermanos, como digo, vamos a hablar de los ángeles. Hace 2 días celebrábamos la fiesta de San Miguel Arcángel. Mañana celebraremos los ángeles custodios, que será el día en el que suba este vídeo. Y hoy, cuando estamos grabando, 1 de octubre es el día del ángel custodio de España. Y es que me escribía el otro día Stanislao, a quien conocí en persona hace más de un año en Madrid, por medio de un amigo en común. Me decía que había hecho un devocionario sobre los ángeles y que había una congregación polaca fundada por un beato llamada los Padres Miguelitas y que él veía importante que se hablase de este tema porque realmente estamos acostumbrados a escuchar que el adversario de Satanás, Ave María Purísima, es Dios nuestro Señor. Pero Dios nuestro Señor no es rival para el demonio. Lo es San Miguel, porque son los que están a la misma altura en su naturaleza angélica. Dios está por encima, ¿no? San Miguel también, de algún modo, porque está con Dios y junto a Dios. Pero es cierto que la devoción a los santos ángeles es algo que ha practicado la Iglesia, como iremos viendo durante el programa, durante los 2000 años de su historia, y que lamentablemente en las últimas décadas, si bien es cierto que nunca ha desaparecido por completo, sí que ha menguado. También así a los santos, ¿verdad? Las novenas a los santos y el propio rosario también. Entonces, bueno, pues hemos preparado un programa con 10 preguntas en las cuales Stanislao pues, nos irá contando, puesto que sabe mucho más que él que os habla. ¿Te gustaría decir algo introductorio para el tema, Stanislao, antes de que comencemos las preguntas? Bien, lo que quisiera destacar justamente es que just el día 27 de septiembre, es decir, hace 3 días, en Polonia, en el lugar llamado Miejsce Piastowe, que está al sur de Polonia, cerca de la frontera con Eslovaquia, Ujú. se dio inicio del festejo de 100 años de la aprobación de la rama masculina de la congregación de San Miguel Arcángel. Ujú. Justamente, y estaba la misa solemne
presidida a las 13 horas por canales de internet como también por la televisión local, presidida por el nuncio apostólico en Varsovia. Ajá. Estaban presentes justamente en esa misa los obispos y arzobispos, donde la congregación desarrolla el trabajo pastoral, pero eso fue solamente de Polonia, porque si queremos ser justos, la congregación de San Miguel Arcángel hoy está extendida por muchos países. Uh-huh. Y para mencionar, por decir algunos lugares aquí, comenzando por orden alfabético, están en Alemania, están en las Antillas holandesas, están en Argentina, uh-huh, por ejemplo en Posadas, Merlo, Morón, El Palomar, Parque San Martín, están en Australia, en Bielorrusia, en Austria, en Canadá, en Toronto tienen un obispo auxiliar a la fecha. Están en Francia, en Italia. El Monte Gárgano está en Alia. Están en el Castel San Elia. El Santuario Pontificio Santa María Santísima de Rupes. Después están en Nueva Guinea, están en Paraguay, donde tienen su seminario mayor para los países como Paraguay y Argentina. Después en la República Dominicana, en Suiza y en Ucrania. Están en muchos países. Están muy extendidos y sin embargo no se conoce mucho sobre esa congregación. Y el detalle muy importante que hay que mencionar que en España misma hay varios santuarios, incluso iglesias, parroquias, que se remontan a la época de la Reconquista. Incluso algunos al periodo anterior, como es el caso del santuario San Miguel de Liria, que se fundó el día 27 de abril del año 1326. Bien antiguo. Y que hoy está casi en ruina. Yo cuando estaba allá en Valencia, he ido una vez. Hablé con un sacerdote que hoy supuestamente ya está en la Academia Diplomática en Roma, se llama Javier Tamañez, quien fue párroco, me mostró justamente la cosa. Es un hecho lamentable, porque sobrevivió ese santuario, las guerras, los desastres que habían, y lo dejó en estado deplorable la guerra civil de 36-39. Y sería una pena, como comenté una vez con un amigo mío polaco, compañero del curso, que se perdiera ese santuario. Es una cosa, es una joya que valdría la pena recuperarla. San Miguel de Liria se llama, ¿no? Sí, de Liria. Lo puedes ver justamente en internet, está allá. Ok. Más detalles y todo. Yo tengo aquí un libro que justamente me han regalado, que es de la fecha bastante antigua porque es del año 1970, escrito por el cronista de la ciudad de Liria justamente. Muy bien, al final de las preguntas hemos dedicado un tiempo para hablar de esta congregación que nos comentaba el hermano Stanislao, que está por tantos países, y de su fundador, un sacerdote polaco, beato. Sí, pero antes yo creo que es bueno... Markiewicz. Sí. ¿Cómo se llama? Bronisław Markiewicz.
pues así se llama, hermanos. Os lo pondré escrito en la descripción del vídeo. Antes de llegar a ese momento, yo creo que es bueno que hagamos un recorrido preeminentemente teológico sobre lo que son los ángeles, cómo los ha entendido la Iglesia a lo largo de la historia, para que aterricemos en el tema. Y por eso la primera pregunta que he pensado para este programa es la siguiente. Veamos, los ángeles en el destino, perdón, en el designio de Dios. ¿Quiénes son y para qué los creó Dios, Estanislao? Mire, cuando estudiamos la teoría dogmática, concretamente el tratado de Deo Uno et Trino, en la nomenclatura antigua, es decir, de Dios Uno y Trino, allá se habla justamente de los atributos de Dios, pero también se habla de la creación. Se habla de la creación del mundo, se habla de la creación del hombre y también se habla de la creación de los seres espirituales que justamente conforman la corte de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que son seres creados por Dios. ¿Sí? Son seres creados. Incluso el mismo Satanás, el mismo Lucifer fue creado, pero se rebeló contra la voluntad de Dios, por eso ha sido reprobado y cayó. ¿Sí? La afirmación teológica dice que Dios al principio del tiempo creó de la nada una sustancia espiritual que son llamados ángeles. Después los concilios de Letrán y el primer concilio de Vaticano declaran, por ejemplo, voy a citar aquí, simul ab initio temporis, utranque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam. Ahora, Sagrada Escritura da testimonio en los libros más antiguos de la existencia de los ángeles, los cuales glorifican a Dios y como servidores y mensajeros son encargados de traer sus mensajes a los hombres. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura tenemos mención de los ángeles en el libro de Génesis 3:24, 16:7, después tenemos 19:1 y tenemos también en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 11, donde dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y directamente la refiere al Colosenses 1:16. En él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades. Es decir, son seres creados, son mucho inferiores a Dios, pero son mucho más superiores a los hombres. ¿Sí? La propia palabra ángel significa mensajero de Dios. Mensajero o enviado. Exacto, exacto. Por eso cantamos un himno tan bonito, un canto. Del cielo vino un enviado y a María le anunció. Eso que se canta el día de la encarnación.
Ujú. Ahora, si se refiere aquí la cosa al número de los ángeles, porque alguien puede preguntar cuántos son los ángeles. El número por completo lo desconocemos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de miriadas, de millares y millares, como dice el libro de Daniel 7:10 o Apocalipsis 5:11. De legiones habla Mateo 26:53 y después en otros lugares. Por ejemplo, desde el pseudo Areopagita se suelen enumerar 9 coros de órdenes angélicos, fundándose en los nombres con que se les cita en la Sagrada Escritura. Cada 3 coros de ángeles se constituyen en una jerarquía que son serafines, querubines y tronos. Después vienen dominaciones, virtudes y potestades. Después principados, arcángeles y ángeles. Así es. ¿Sí? Así van distribuidos, van mencionándose. Ahora, si nos preguntamos por la naturaleza de los ángeles, son seres puramente espirituales, pero pueden manifestarse mediante las personas, pueden asumir el cuerpo del ser humano y manifestarse. Ujú. ¿Sí? Respecto a la inmortalidad, porque si son seres creados, nosotros podemos decir bien, tienen que tener el principio y fin. Tienen principio, pero no tienen fin. Ujú. Son seres inmortales, han sido creados por Dios para servirle, para estar a sus órdenes, pero por otro lado, ya la decisión que han tomado en determinado tiempo, por ejemplo aquí me refiero a los ángeles caídos, es irreversible, es decir, no pueden volver a arrepentirse. Ujú. La decisión que han tomado es para siempre. Por lo tanto, los ángeles caídos están caídos, están reprobados. Ujú. No hay vuelta atrás. ¿Ya? Porque esa decisión ya se va perpetuando para toda la eternidad. A partir de un momento determinado. Por eso es, por ejemplo, reprobable una doctrina que algunos tratan de resucitarla de apocatástasis, que habla más o menos de la conversión incluso de los ángeles caídos. Ujú. Si no me equivoco, esa doctrina ha sido condenada por un papa el año 1333. Ujú. ¿Sí? Entonces nosotros lo que debemos hacer en ese caso es averiguar, porque no debemos creer así fácilmente, ser crédulos en lo que nos presentan, porque hay muchas cosas actualmente que son cosas equivocadas, que son herejías, son cosas reprobadas y lo presentan como una novedad. Ujú. ¿Sí? La calidad de la inmortalidad natural de los ángeles les marca de por vida y para toda la eternidad. ¿Sí? Es decir, no hay apocatástasis. Eso ya es una mentira. Ujú. ¿Sí? Tremendo, tremendo. ¿Y para qué los creó Dios, Estanislao? Bien, Dios justamente, ya que Sagrada Escritura nos dice
bien claro que a Dios nadie ha visto ni lo puede ver, porque si un hombre, un ser humano viera a Dios, se moriría. Por lo tanto, por lógica, se deduce que los ángeles, siendo mensajeros de Dios, comunican a los hombres su voluntad o su designio específico que Dios tiene para con una persona. ¿Sí? Eso es justamente su oficio principal. Pero también los ángeles son los ejecutores de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ellos ejecutan las órdenes, lo que ocurre a lo largo de la historia. Intervienen sin que nos demos cuenta en la historia del ser humano. ¿Sí? Creo que eso más o menos sería porque se pudiera un poco extender en ese sentido, pero eso tuviéramos que hablar bastante tiempo sobre eso. Podemos decir que, como su nombre indica, mensajero de Dios, por un lado comunican a los hombres la verdad y por otro lado comunican a los hombres la voluntad de Dios, ¿no? Ejecutando Sí, esa voluntad. Y lo hemos visto muchas veces en la historia, en la Sagrada Escritura, como son los ángeles los que conducen a los hombres, desde el propio Lot hasta Tobías o la Santísima Virgen María. Y ya sí, también después, en la propia experiencia de la Iglesia, lo vimos en Fátima con el ángel de Portugal, lo vimos en Garabandal con el arcángel San Miguel, del cual ahora hablaremos. sí. Son esos seres los cuales, pues sí, como dice Stanislao, de un modo muy humilde, pero sin embargo poderoso, comunican a los hombres la verdad de Dios y ejecutan la voluntad de Dios en el mundo. Y es maravilloso pensar en ellos porque nos habla de un Dios humilde, 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 que delega en otros seres su propio ser, ¿no? Qué humilde es el Señor. Tenemos ahora cuatro preguntas sencillas y concisas. La primera, ¿quién es San Miguel? La segunda, o San sería la segunda y la Gabriel, tercera, San Rafael. San Rafael, San Gabriel y los ángeles custodios o los ángeles de la guarda. ¿Qué podemos saber de cada una de estas preguntas, Estanislao? ¿Quién es San Miguel, para empezar? Respecto a eso, no hay una respuesta más, pudiera decir, completa Ujú, y más bella que pueda haber. Es que remito a los que tienen el libro azul, ujú. lo voy a mostrar aquí, el Ese, libro sí, 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 es sí, de Padre Gobi. así es. En un mensaje justamente dado en Curazao, eso son las Antillas holandesas, Ujú, ¿sí? Cerca de la costa venezolana, ujú. tenemos allá una explicación que nos da que ¿De qué aquí, día es? Perdona, ¿de qué día es el mensaje? 29 de septiembre del año 1983. Gracias. Y dice aquí lo siguiente. Lo voy a leer tal como él lo formula. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y aquí, ¿cuál es su función? A mis órdenes libran una terrible batalla contra Satanás y todos los malos espíritus. Es una lucha que se desarrolla sobre todo a nivel de espíritus, con inteligencia y con perfecta adhesión a los planes de los dos grandes y opuestos caudillos, la mujer vestida del sol y el dragón rojo. Ahora,
¿Cuál es la función? Por ejemplo, vamos a comenzar aquí por San Gabriel. Dice, la misión de San Gabriel es la de revestiros de la misma fortaleza de Dios. Él combate contra la acechanza más peligrosa de Satanás, la de debilitaros, llevándoos al desaliento y al cansancio. Y la debilidad es la causa que os conduce a la duda, a la incertidumbre, al miedo y a la turbación. Esta es la tentación de mi adversario para haceros inofensivos, cerrados en vosotros mismos, detenidos en vuestros problemas, incapaces de un verdadero empuje apostólico. Y el arcángel Gabriel tiene la misión de ayudaros a crecer en la confianza, revistiéndoos de la fortaleza de Dios, y así os conduce cada día por el camino del valor, de la firmeza y de la fe heroica y pura. Después pasamos al tercer arcángel, que es Rafael. La misión de San Rafael es la de derramar bálsamo sobre vuestras heridas. ¿Cuántas veces Satanás logra heriros con el pecado, golpearos con sus solapadas seducciones? Os hace sentir el peso de vuestra miseria, de la incapacidad, de la fragilidad, y os detiene en el camino de vuestra perfecta donación. San Rafael tiene entonces la misión de acompañaros en el camino que os he trazado, dándoos aquella medicina que cura todas vuestras enfermedades espirituales. San Rafael es el ángel de la cura. Y ahora la misión de San Miguel es la de defenderos de los terribles ataques que Satanás desencadena contra vosotros. En estos tiempos, mis predilectos que han acogido mi invitación y se han consagrado a mi corazón inmaculado, y todos mis hijos que se han enterado, que han entrado a formar parte de mi ejército victorioso, son el blanco escogido, con particular rabia y ferocidad por parte de mi adversario y vuestro. El arcángel Miguel, patrono de la Iglesia Universal, es el que interviene con su gran poder y entra en combate para libraros del maligno y de sus peligrosas acechanzas. Y por eso os invito a invocar su protección con el rezo diario de la breve, pero al mismo tiempo tan eficaz oración del exorcismo compuesto por el Papa León XIII. Esos son los tres, digamos, arcángeles, que, resumiendo, el Gabriel es el anuncio, Rafael es la cura, y el Miguel con su lema, ¿quién como Dios? Es la batalla, es el guerrero, es el batallador, como yo escribí en un canto que lo compuse hace unos 6 años atrás, que dice más o menos de esa manera la letra. Caudillo poderoso, patrono y guardián del pueblo que hoy con gozo te aclama con afán. Bendice desde el cielo, patrono nuestro hoy, tú eres
nuestro consuelo en la batalla que hoy el demonio declara, el mundo nos la da, placeres y engaños de Dios nos apartan. En esta lucha sangrienta contra el poder de Dios, ven San Miguel Arcángel a defendernos hoy. No tememos tormenta, tampoco al que hoy eleva el brazo verde contra el poder de Dios. Cuando en lo alto del cielo tú te presentarás, serás nuestro consuelo, el guía y el guardián. Derriba al enemigo por el poder de Dios. Humille su orgullo, sé nuestra protección. Y cuando esta vida ya se terminará, recíbenos benigno en la eternidad. Precioso, hermano, precioso. Eso es una especie de súplica compuesta a una melodía de un canto polaco que una vez estaba ahí tonteando en el órgano y justamente me vino esa inspiración, esa letra. Así que también otro canto que cantan los padres miguelitas, que justamente quise mandarte, pero no pude hacerlo, que es un canto muy bonito, que dice así: resuene hoy potente voz del gran guerrero del Señor, del poderoso protector de la iglesia del Señor. San Miguel, arcángel poderoso, San Miguel, tú eres hoy nuestro gozo. San Miguel, tú eres batallador de nuestro Señor. Y ahora salto a la tercera estrofa, porque eso es el resumen de lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Eleva hoy potente voz, con todos fieles del Señor. Adora hoy solo a Él, proclama con el pueblo fiel. ¿Quién como Dios no hay en todo el mundo? ¿Quién como Dios proclame pueblo fiel? ¿Quién como Dios que resuena por siempre? ¿Quién como Dios? Amén. Y se repite después San Miguel Arcángel Poderoso, porque tiene doble estribillo. ¿No? La verdad es que a mí me resulta muy sorprendente, Estanislao, que pese a que los fundamentos para dirigirnos a estos tres arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, son bíblicos. San ¿Sí? Rafael lo leemos en el libro de Tobías, a San Gabriel en el Evangelio de San Lucas y a San Miguel en el libro del Apocalipsis. Me sorprende, ¿no?, cómo los protestantes... Y también libro de Daniel. ¿Perdón? También libro de Daniel. También libro de Daniel, exactamente. Me sorprende el hecho de que los protestantes rechacen el culto a los ángeles, el respeto a los ángeles, la veneración a los ángeles, ¿verdad? Bueno, lo digo solo como una curiosidad, porque no debemos olvidar nosotros, católicos, que los fundamentos para sostener toda esta teología angélica, la angeología, están eminentemente en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, que también ha experimentado bueno, pues la presencia y la acción de los ángeles en el mundo. También en el libro de Génesis aparecen con Lot y, como decía Stanislao, en esa experiencia que tuvieron Ananías, Azarías, Misael en la hoguera, ¿no?, con el rey de Babilonia, en la cual aparecía una cuarta figura que era angélica, que los protegió de ese fuego. Bueno, pues estos tres arcángeles,
a los cuales debemos, pues eso, rendir veneración, suplicarles su ayuda, porque el Señor así lo ha querido, lo ha querido. Ujú. Y muy especialmente debemos hacerlo con los santos ángeles custodios, con nuestros propios ángeles de la guarda. Justamente ahora quiero mencionar esa cosa porque alguien pudiera decir bien, ¿y quiénes son esos ángeles custodios, esos ángeles de guarda? Es decir, los ángeles de guarda son una especie de, así hablando en el lenguaje coloquial, son nuestros policías que nos orientan, que nos dicen, no, no, allá no te metas porque te vas a hacer daño. Aquí atienda esa cosa porque eso va a salir más provechoso para ti. Es decir, son una especie de orientadores, de guías, que nos indican y nos orientan qué debemos hacer en la vida y qué debemos rechazar. Por ejemplo, aquí, respecto a al anuncio de los tres ángeles, otra vez, 2 de octubre, el libro ese azul de Padre Gobi dice lo siguiente. ¿En qué fecha, hermano? Es 2 de octubre de 1992. Ok. No voy a leer todo, pero unas ideas voy a lanzar. En consecuencia, estos son los tiempos en que debe hacerse todavía más fuerte y continua la acción de vuestros ángeles custodios. Rezadles frecuentemente, escuchadlos con docilidad, seguidlos en todo momento. El culto de veneración y de alabanza a los ángeles del Señor debe llegar a ser en la Iglesia más extendido y solemne. A ellos está reservada la misión de daros el anuncio tan esperado de vuestra próxima liberación. Y después, para no extenderme demasiado, aquí lo tenemos. Por esto os invito hoy a estar particularmente unidos a vuestros ángeles custodios en la oración, en la escucha de su voz, y acoger con docilidad su guía segura por el camino del bien y de la santidad. En estos tiempos borrascosos, en que Satanás domina con toda su potencia tenebrosa, es misión de los ángeles de luz de mi corazón inmaculado la de conduciros por el camino de la constancia y de la fidelidad a Jesús, en la observancia de los mandamientos de Dios y en el ejercicio de todas las virtudes. Aquí, por ejemplo, en el devocionario que te mandé, hay una oración en latín que es muy corta y muy fácil de aprender porque rima. Angele Dei qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amén. Esa de pequeñitos nos la enseñaban en España. Ángel de Dios bajo cuya custodia me puso el Señor. Yo la aprendí en un campamento, cuando era monitor de campamento, y no recuerdo exactamente cuáles son las palabras, perdonadme hermanos, pero es algo así. Ponedlo en comentarios si alguno lo sabe. Ángel de Dios bajo cuya custodia me puso el Señor.
con suma bondad o algo así. Gobiérname, rígeme, custódiame, Sí, guíame. es eso, justamente solamente que el texto ese está en latín. Ujú. Y otra cosa que también debemos rezar, y eso lo saqué del ritual del exorcismo nuevo publicado, tanto de la versión castellana como de la versión latina, que gracias a un sacerdote amigo mío conseguí, me prestó, me hizo fotocopia de eso, son las oraciones que en privado pueden recitar los fieles para rechazar las fuerzas malignas. Son Ujú. 5 oraciones que se pueden rezar y son de diferentes, digamos, momentos de la vida, de acuerdo a las circunstancias. Stanislao, esas oraciones, si te parece, las guardamos para el final del programa, Sí, porque tenemos esa pregunta de cuáles son las oraciones, devocionarios para sí, hacer crecer la devoción a los santos ángeles. Me las puedes mandar también si quieres y las puedo colocar en un comentario fijado en este vídeo, sí, de modo que todo el que quiera pues pueda acceder a ellas. Habría que continuar, después de hablar de estos ángeles de la guarda, has hablado de que son como nuestros policías. Me gusta a mí pensar también en nuestros guardaespaldas, ¿no? Nuestros sí. protectores personales. Em, Hay una pregunta que son dos. ¿Desde cuándo invoca la Iglesia a los ángeles y desde cuándo dejó de invocárseles de un modo tan generalizado? ¿Cuándo empezó a decaer la devoción a los ángeles, ¿no? Para luego pasar a una siguiente, que es qué santos se han caracterizado por vivir y propagar la devoción a los santos ángeles. Así que, bueno, cuéntanos un poco cuál ha Por sido la ejemplo, historia. aquí la iglesia cristiana, desde sus inicios, invocaba la protección de los santos ángeles. Ujú, ¿Por qué? Porque esa tradición pasó del pueblo judío. ujú, El pueblo judío estaba justamente invocando a los ángeles por ejemplo, San Miguel y otros ángeles que están en su tradición, ujú, ¿sí? Estaba invocando a lo largo de toda su historia. Sin embargo, con el tiempo, cuando se funda la Iglesia Católica, el guardián principal, que fue San Miguel, pasa a ser el protector de la Iglesia de Jesucristo. ujú, Es decir, desde sus orígenes está el culto a los ángeles muy vivo en la Iglesia Católica, en la primitiva Iglesia cristiana, ujú, ¿sí? Y no dejó nunca, jamás, oficialmente de invocarlos. Nunca, jamás. ujú, Lo mismo como la Santa Misa de rito tridentino ujú, nunca jamás fue invalidada, ni anulada, ni prohibida. ujú, Solamente lo que pasó que en cierto tiempo se comenzó justamente a descuidar ese aspecto. ¿Sí? Además, respecto, si menciona aquí la misa tridentina al final de la bula de promulgación firmada por el Papa San Pío V, ujú, dice que si alguien intentara cambiar ese rito o anularlo, atraerá sobre sí la ira de los santos apóstoles de Pedro y Pablo. ujú. Eso significa una cosa.
la excomunión. Esa cosa nunca ha sido anulada ni invalidada, nunca jamás. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, sigue esa misa válida. Lo mismo pasaba con las oraciones a los ángeles y con el tema de la angelología. Habían épocas que había decayendo, habían épocas que estaban fortaleciéndose, pero eso nunca oficialmente ha sido anulado. ¿Sí? Después del Concilio Vaticano II, lo que ocurrió que hemos abandonado esa tradición de los ángeles. ¿Sí? Pero no quiere decir que eso cesó por completo, porque respecto a ese detalle yo quiero decir que en la congregación de los padres miguelitas, y hablo de los años 78 a 82, donde yo hacía ya bachillerato, justamente se rezaba esa oración del exorcismo del Papa León XIII. Y aparte de eso, se rezaba la coronilla de San Miguel, que aquí te la muestro. Sí, sí. ¿Ya? Para los que no la conocen, para que la vean, eso es una de cristal, porque tenía una de madera, pero fácilmente se te cae, se te rompe y pierde, entonces esa es más práctica. Pero el tema es que siempre estamos rezando la coronilla, siempre estamos rezando el exorcismo de San León XIII, del Papa León XIII, ¿sí? Y estamos también cantando el oficio menor a los ángeles, compuesto a modo, digamos, del breviario antiguo, ¿ya? Que hasta ahora va cantando la gente en la iglesia allá donde, en la casa madre. ¿Sí? Eso nunca cesó, pero ahora yo, por ejemplo, me acuerdo que he leído en Observatorio Romano que a raíz de una visita que hizo el Papa San Juan Pablo II el año 1994 al santuario de San Miguel, visitando a los padres miguelitas, justamente recomendó rezar la oración del Papa León XIII. Lo pueden encontrar en el Observatorio Romano, allá están sus palabras. Lo cierto es que son honrosas y reconfortantes excepciones las que nos cuentan, ¿no? Pero es cierto que no sé qué porcentaje de sacerdotes hoy en día conocen la oración de San Miguel Arcángel, del Papa León XIII. Sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro Sancti amparo Miguel contra Arcángel la perversidad. defendenos prelio. ¿Mm? Sancti Miguel Arcángel defendenos in prelio contra nequitiam ed insidias diaboli. Esto presidium impret illi Deus, supplices deprecamur, etcétera. Etcétera. Pues me sale como tú en polaco el castellano, etcétera, he dicho. Sí, Sí, pues pocos sacerdotes conocen esa oración. Yo conozco a pocos que la rezan siempre después de misa, siempre, ¿no? Y la verdad es que es doloroso. Más aún cuando, por esa revelación que tuvo el Papa León XIII, Dios iba a concederle a Satanás, Ave María Purísima, 100 años para destruir la iglesia. 100 años para
para tratar de destruirla y parece, hay personas que piensan que comenzaron esos 100 años en 1917 y por eso precisamente se apareció la Santísima Virgen vestida de sol como la antagonista. Pero bueno, interpretaciones escatológicas y eclesiológicas aparte. Demos gracias a Dios porque no ha sido erradicada del pueblo de Dios la devoción a los santos ángeles. En este canal hemos rezado varias veces la coronilla a San Miguel y a los hermanos les ayuda mucho y les agrada, les fortalece el alma y a un servidor también. Y por eso yo creo que no debemos olvidar quiénes han sido esos santos que han propagado, que han vivido la devoción a los santos ángeles. Todos conocemos al Santo Padre Pío, que siempre lo decía en sus cartas a sus dirigidos, el hecho de encomendarse a los ángeles de la guarda. Pero como me comentabas antes, hay otros muchos que a lo largo de la historia lo han expresado claramente, ¿no? ¿Quiénes son, Stanislao? Bien, por ejemplo, respecto a los que más destacaban en la devoción a los santos ángeles, por ejemplo, estaba aquí por ejemplo, Teodoreto de Ciro, que vivió el año entre 386 y 457, relata que en Constantinopla y en Frigia había muchas capillas donde el príncipe de los coros angelicales recibía una veneración muy especial. Otro, que es Hermías Sozomenus, vivía entre 400 a 450 años. En la historia de los primeros siglos de la cristiandad habla de los templos dedicados a San Miguel y los hechos milagrosos que han tenido lugar en esos templos. En cambio, San Nicéforo, aquí voy a dar fecha de nacimiento, 758-828, hace mención en su historia de las basílicas llamadas Micaelías. También la primera fiesta que se conocía en honor a San Miguel Arcángel se remonta a la mitad del siglo IV y se celebraba en la fecha 8 de mayo, en el rito tridentino. Tenemos esa fecha exactamente en los alrededores del monte Gárgano, en el cual, según una tradición oral, apareció el príncipe de los coros angelicales. El Papa San Bonifacio I, 418 a 422, en ese tiempo fue Papa, dedicó en Roma una basílica y mandó celebrar aquel hecho cada año en la fecha 29 de septiembre, que es justamente actual fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. También tenemos en Roma famoso Castillo del Ángel, es decir, Molles Adriani, con una figura en la cumbre colocada allá como el ex voto de acción de gracias por la protección de la ciudad. Que había una peste justamente en aquella época y se le apareció a San Gregorio Magno, San Miguel Arcángel, anunciando justamente el cese de la peste. Sí. Por lo demás, aquí podríamos decir todavía, por ejemplo, en Francia, está el famoso Monte San Michel, que parece lo están regentando los padres benedictinos, si no me equivoco. No lo sé. Ya, en recuerdo de la aparición de San Miguel, que tuvo lugar alrededor del año 708. También en ese
en ese monte San Miguel, por ejemplo, habían personas como San Ivo, San Luis de Francia, San Luis María Griñón de Montfort, ¿sí? Estaba también la Santa Juana de Arco, que toda su vida invocaba justamente la protección de San Miguel Arcángel. Ahora, ¿qué pasa? Que eso sigue vivo. ¿Por qué? Si nos fijamos en diferentes países, por ejemplo, comenzando aquí de momento por España, tenemos varios templos dedicados a San Miguel. Alicante, por ejemplo, San Miguel de Salinas. Burgos, que conozco muy bien, está Castrojeriz, Humada y Ruiales del Agua, de las principales. Cádiz, Puerto de Santa María, Huelva, la capital, Jabugo y Cumbres Mayores, Huesca, San Miguel de Cinca e Ibexea. En Madrid tenemos aquí en la capital Avenida Burgos 2, Islas Bermudas 28 y General Ricardos 21 y San Miguel de las Rosas en el pueblo. Después Oviedo, San Miguel de Lirio, País Vasco, Vergara y Oñati, Palencia, Aguilar del Campo, Segovia, Venezuela, Soria, Andaluz, y en Comunidad Valenciana está Soneja, Puebla de San Miguel de los Reyes y Liria. Y ese santuario de Liria ha sido fundado por el rey Jaime I el Conquistador. Después tenemos en Argentina, donde está también la ciudad que lleva nombre de San Miguel. Se llama San Miguel de Tucumán, la ciudad que conozco. He estado varias veces por allá y es el patrón principal. Además, es la ciudad donde se constituye Argentina como país. Después tiene templos en Santa Fe, Buenos Aires, Partido de San Miguel. Después está Bolivia, está Costa Rica, Guatemala. Después está México. Por ejemplo, en México tenemos en Uriangato un templo donde siempre sale cada año la procesión, ponen siempre las celebraciones y pasan por lo alto la fiesta de San Miguel. Y después tiene Puerto Rico. Esos son más o menos los lugares donde está lo que pude encontrar en internet referente a San Miguel. Obviamente hay muchas cosas más, pero en un texto reunir toda esa cosa sería demasiado cansador. ¿Sí? Pero la cuestión es que se nos hace creer que San Miguel ya se acabó que eso que aquello. Yo digo, no, San Miguel está bien vivito y coleando, como se dice. Así es, bien. Y nunca lo van a poder aniquilar ni quitar, porque a Dios nadie le puede quitar de la vida. Así Ni es. del ser humano, ni del mundo, ni de la vida social, ni política, de nada. Así es. Bueno, pues gracias, hermano. Para terminar el programa, ya estamos casi rozando la hora de programa. Y nos quedan dos temas muy, muy concretos.
¿Quiénes son los padres miguelitas y su beato fundador? Cuéntanos un poco cómo nació esta congregación sacerdotal polaca a principios del siglo XX, muy a principios. Y después, ¿cómo podemos ejercitar la devoción a los santos ángeles? Tenemos la coronilla de San Miguel, tenemos las oraciones de consagración, tenemos las letanías, tenemos incluso el oficio parvo de San Miguel. Pero bueno, qué nos dirías así en resumen, hermano Stanislao, sobre los padres miguelitas? Además, que ya nos contabas al principio en qué países están, empezando pues, por orden alfabético, como has ido diciendo. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nacieron? Más bien yo me voy a centrar en esa parte sobre su fundador. De acuerdo. Sí, porque el fundador, la vida del fundador es bastante interesante. Ujú, Y aquí me voy a basar en un texto que hizo un tocayo mío, ujú. justamente que es padre Miguelita, es oficial de la congregación de la causa de los santos, sigue en Roma. Dice en su biografía lo siguiente: Padre Bronislao Markiewicz nació 13 de julio de 1842, es decir, nació en la época cuando Polonia como país no existía. En Porque una, estaba, perdona, estaba invadida por Rusia. La no, Rusia. estaba por completo borrada del mapa de Europa. Ajá. Aunque nació hace más de 1000 años, Polonia. Porque Sí, yo cuando estuve el verano pasado, porque nos aquí contaban, nos contaban que el pueblo polaco nunca ha dejado de existir. Lo que sí que ha dejado de existir a veces es el Estado como tal, o el reino como sí, tal, ¿verdad? justamente el primer reparto de Polonia ocurrió ya en 1772, después había otro en 1793 Ujú. y el tercero definitivo y a donde desaparece Polonia del mapa del mundo fue en 1795. Y después recupera la independencia constituyéndose como un Estado el año 1918. Wow. ¿Sí? Y él justamente nace en una localidad de Prúchnik, en la actual arquidiócesis de Przemyśl, es decir, en el territorio de aquel entonces que se llamaba Galicia y Lodomería. Ok. Es un país histórico que se remonta al siglo XI. Ujú. Perdona, Stanislao, cuando he dicho Rusia antes, no me refería a la Unión Soviética, sino a No, la no, no. Rusia de los zares, que en el siglo Por XIX ocuparon Polonia, ¿verdad? la zona de donde yo vengo y de donde tiene su sede la congregación religiosa, ¿sí? Esa parte pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ujú. Es De acuerdo. decir, nosotros, aunque pobres, éramos católicos. Ujú. Sí, porque allá había una pobreza rajante, habían muchas necesidades, habían bastante cosas, digamos, bastante penuria, mucha mortandad de la gente, etcétera. Pero esa parte de Polonia bajo repartos tenía esa suerte de ser la dominada por un, entre comillas, puede decir, agresor católico, Ujú. ¿sí? Mientras que lo que es la actual ciudad de Lublin y la provincia de Lublin, esa sí está bajo dominio, incluida Varsovia, estaba bajo dominio del Imperio Ruso. Ah, amigo. De acuerdo. Y De lo acuerdo. que fue la parte occidental fue bajo el Imperio Alemán. Ujú. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que habían tres invasores, ¿sí?
que repartieron todo el país y que dominaron. Uno fue católico, otro fue ortodoxo y otro fue protestante. ¿Sí? Con esas tres hay tres diferentes civilizaciones, que es la civilización latina, en caso del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Con el Imperio Ruso estaban implementando la civilización turania, que es la civilización de los grandes caciques de origen asiático, donde, por ejemplo, el que gobierna es dueño de posesiones y de la vida de sus súbditos. ¿Sí? Y también la parte protestante, que es esencialmente anticatólica. ¿Sí? Es decir, todo eso lo observamos en la vida actual, en el momento actual, porque hay una pugna de civilizaciones de diferentes cosas, ideologías, que nos hacen confundir. ¿Sí? Bien, nació allá en ese territorio y fue sexto de los 11 hijos que tenía el matrimonio, que tenían sus padres. Bien, el año, según lo que indica, el año 1863, que fue el año bien borrascoso, porque eso fue el año de levantamiento de noviembre. Allá en Polonia un intento de recuperar la independencia. Al terminar el colegio y obtener el título de bachiller, sintiendo la vocación, entra al seminario mayor en Przemyśl. Durante los estudios teológicos que hizo a partir de 1867 a 1870, trabajó como vicario en una parroquia y después en la iglesia catedral. El 1 de septiembre de 1873 dio inicio a los estudios en la Universidad de Juan Casimiro en Lwów, que fue una universidad polaca muy renombrada, muy conocida en aquella época. Después de eso continuaba en la Universidad de Cracovia, donde estudiaba filosofía, historia, literatura y pedagogía. Sin embargo, no acabó esos estudios, puesto que en 1875 recibió un nombramiento como párroco cerca de una localidad que se llama Przeworsk. Y después en la otra, que fue la localidad de Błażowa. Después de eso, 1885, en noviembre, entra, es decir, parte a Roma, y por el camino se topa con la congregación de los salesianos. ¿Ya? 1 de enero de 1886 inicia el noviciado en la congregación de los salesianos en
San Benigno Canavese. 25 de marzo, es decir, la fecha de anunciación, emite primeros votos de religiosos en presencia del que fue el fundador de San Juan Bosco, que vivía todavía. Después de eso cae con la crisis, ¿ya? Y los superiores lo destinan a un pueblo en Polonia que se llamaba Miejsce, que a su petición le llamaron después Miejsce Piastowe, ¿sí? Y allá comenzó justamente a organizar lo que es actualmente la congregación. Comenzó a acoger a los jóvenes, a los niños, a las personas desfavorecidas para poder prestarles ayuda y asistencia. ¿Sí? Pero estaba bajo todavía las órdenes de los salesianos. Después, al obtener el permiso de secularización, seguía con el trabajo y ha sido readmitido a la diócesis de Przemyśl como sacerdote diocesano, pero siempre con la inquietud de fomentar, de trabajar por los más desprotegidos, digamos, abandonados, etc. Y bien, comienza a editar un periódico que, traducido al castellano, se llama Templanza y Trabajo. Después, con el beneplácito y la bendición de otro obispo de Przemyśl, que hoy es San Estanislao José Pelchar, que es santo, seguía trabajando bajo su mando. Y después ya comenzó a ir extendiendo su idea, su manera de trabajar a otros lugares, como, por ejemplo, aquí dice, lo que actualmente es noviciado de la congregación en la localidad de Pawlikowice, cerca de Cracovia, funda un centro en el año 1903, después Zborów, cerca de Tarnopol, actualmente está en territorio de Ucrania, el año 1905, Skomorochy, cerca de Stanislavów, actualmente se llama Ivano-Frankivsk, en Ucrania, después en Vilna 1906 y en Lublin 1906. Ahora, ¿cuál fue su espiritualidad del fundador? Él se basaba en dos cosas: en el lema "¿Quién como Dios?" y templanza y trabajo. ¿Por qué esos dos lemas? Justamente cuando él partió a Roma, vio el desbarajuste, vio el desastre que producían las ideas de los librepensadores en Italia. ¿Sí? Y presenció, parece, una manifestación donde están tumbando a San Miguel Arcángel.
¿sí? Y eso le conmovió demasiado, le sacudió. Tanto al volver, comenzó a trabajar bajo ese lema, quien como Dios, y acogiendo a San Miguel Arcángel como patrono de su congregación. Y también la templanza y trabajo, es decir, vivía según ese lema. Fue muy orativo, muy, digamos, una persona que no cuidaba demasiado, como pudiera decir, su apariencia. ¿Sí? Dedicaba más lo que tenía, compartía con la gente, con los jóvenes que le venían pidiendo ayuda. ¿Sí? Eso todo después fructificó porque la necesidad que había en aquella época, y viendo un sacerdote tan caritativo, mucha gente acudía a él, mucha gente le estaban apoyando. Y eso dio a su vez el empuje a que creciera la congregación. ¿Sí? Y después, ya que habían bastantes problemas también con mujeres, porque yo me acuerdo, por ejemplo, un caso que me contó una señora que murió ya hace años, cuando yo vivía en Cracovia, que había bastante pobreza en aquella zona y habían algunas mujeres que servían como de vientre de alquiler. Y aquí voy a mencionar un dato que muy pocos saben eso, porque casi no se habla de eso, pero el año 1897, el famoso fundador y el ideólogo del comunismo, señor Lenin, visitó al famoso neurólogo ruso que se llamaba Pavlov. Sí. A ese, y llegaron a hacer unos experimentos genéticos donde había un desenlace que incluso hacían pruebas de crear una especie de soldado al tipo ese que podríamos llamar de las películas El Soldado América. Sí, sí. Algo así más o menos. Ya. Estaban utilizando el manejo genético, es decir, entre el semen humano y semen del mono para crear la cosa. Y justamente esa señora me mencionó que tenía ya en aquella época, yo vivía en Cracovia ya por 87, ella tenía 70 y no sé cuántos años ya, casi llegando a 80, y justamente dijo que hacían experimentos en ese sentido y habían casos de mujeres que han dado a luz una especie de niños con un atavismo bastante destacado. ¿Con un qué? Atavismo. Atavismo. Es decir, cubiertos de pelo. Oh. ¿Entiendes? Y eso confirma justamente lo que mencioné de Lenin y de Pavlov que estaban haciendo, porque ese experimento ellos estaban realizando tanto en Rusia como después lo trasladaron a 2 o 3 países africanos, pero después lo abandonaron. ¿Sí? Es decir, imagínate la pobreza que había, que por
ese motivo las mujeres se prestaban a ese tipo de proceder. ¿Entiendes? Entonces, después de eso, él viendo la necesidad de lo que tenían las mujeres, comenzó a organizar una congregación femenina. Y hoy existen las dos, son los padres miguelitas y las hermanas miguelitas, que se dedican al trabajo con las mujeres y dedicados a la formación y orientación tanto intelectual como religiosa de las mujeres. Ujú. Muy bien, pues buen resumen, Stanislao. Gracias por compartirlo. Entiendo que para ti son especialmente especiales, valga la redundancia, porque por lo que nos has contado, tú te educaste en tu juventud con ellos, les tienes gran afecto, son de tu país y claro, pues ahora entiendo un poco la urgencia, la necesidad que tenías de comunicármelo para que otros hermanos los conocieran. Vamos a Sí, terminar el programa. pero también hay que encender esa llama, digamos, de los ángeles. Hay que recurrir, porque cada vez más la situación se pone más tensa, se pone más fea, y nosotros nos volvemos cada vez más animales, como dice en su escrito sobre civilizaciones otro profesor famoso que ahora le dan mucha importancia en Polonia, Feliz Koneczny, que dice, mientras más estamos acogiendo otras civilizaciones y creamos una especie de sincretismo, Ujú. la civilización y la gente, a causa de la confusión, va retrocediendo y volviéndose más salvaje. Sí, sí. Lo estamos constatando, lo estamos viendo por doquier y peores cosas veremos. La verdad es que Nosotros, eh, como católicos, debemos dar más realce y destacar más con los valores que aporta la civilización latina, ujú, ¿sí? Basada en el pensamiento filosófico griego, en derecho romano y elevada a un nivel superior por la enseñanza que aporta la Iglesia Católica, el Evangelio, ¿sí? Sin despreciar a las demás civilizaciones, ¿ya? Eso no nos da derecho que, tú perteneces a otra civilización, entonces fuera de aquí. No, eso no es el camino, sino debemos respetar y desde lo humano darle lo que le corresponde a la persona por justicia. Pero en lo referente a la organización de nuestra vida política, social, religiosa, debemos aferrarnos a lo que es la civilización latina, lo que son los valores católicos. así es. Bien, pues para terminar, Stanislao, cuéntanos cuáles son las principales devociones, oraciones, coronillas que tiene el pueblo de Dios a su disposición para poder dirigirse a los santos ángeles y venerarlos y presentarles sus plegarias. Mire, yo voy a ser en ese punto bastante conciso y voy a resumirlo de esa manera. Mire, se habla en todos los mensajes que vemos actualmente en Internet, se habla de la venida de Jesucristo, de un reino eucarístico, ¿sí? Pero para poder llegar a ese reino eucarístico, nosotros tenemos que hacer ciertos pasos, hay cierta gradación, ¿sí? Y justamente el primer paso es hacernos amigos de nuestro ángel de la guarda.
¿sí? Obedecerle, escucharle, tomar en cuenta lo que nos está sugiriendo, ¿sí? Después vamos a los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y justamente esa devoción de San Miguel nos conduce a la Inmaculada, ¿sí? Y la María, Madre de Dios, nos va repitiendo las palabras que tenemos en el Evangelio de San Juan: haced lo que Él os diga. ¿Sí? De esa manera llegamos al reinado de Cristo. Es decir, haciendo carne lo que dice el Evangelio, lo que nos enseña la Iglesia Católica. ¿Sí? Hoy más bien parece todo a nivel folclórico. Hay mucha gente que no está convencida de eso. Mucha gente va a misa por costumbre. ¿Sí? Mucha gente dice, yo soy católico, pero no me gusta esa cosa, hago. Admito esa cosa, no. Debemos ser constantes y a veces tajantes en ciertas cosas. Yo te voy a decir, por ejemplo, porque hay muchas personas que se proclaman católicas, pero dicen, bien, si el niño que van a nacer está enfermo, mejor interrumpir el embarazo. Y yo te voy a decir una cosa, aquí que yo he leído porque investigaba en un tiempo sobre las creencias de los primitivos esclavos, es decir, antes del cristianismo. Y habían unos mandamientos de Perun, es decir, Perun es traducido al castellano es rayo, que fue una divinidad pagana que tenían los esclavos. Pero allá en uno de los mandamientos dice lo siguiente: si alguien matara a un bebé en el seno materno, atraerá sobre sí la ira de los dioses y la expulsión de la tribu. Ese mandamiento que había de la época pagana, hoy tiene plena validez en el catolicismo. Porque justamente es un pecado que clama la venganza al cielo. Y la Iglesia, de hecho, lo castiga con la excomunión, la que sentencia. ¿Sí? Aparte de eso, debería tener efectos civiles para las personas que lo aconsejan y que lo fomentan. Eso es una cosa así. Entonces yo te digo, debemos hacer un poco nuestra fe, nuestra vida, acorde con lo que nos enseña el catolicismo. Y eso va por ese camino, comenzando del ángel de la guarda, los arcángeles, la Inmaculada y el reinado de Jesucristo. Porque si nos quitamos a lo que tenemos en la base, que son nuestros guardianes y nuestros guerreros, que son los ángeles, todo lo demás puede diluirse fácilmente. Por eso hay que rezar mucho a los ángeles, al ángel de la guarda, a los arcángeles, y justamente en el devocionario que te mandé allá, hay varias cosas, varias oraciones, ¿sí?
hay varias novenas que lo puse allá, oraciones de encomendación, de consagración, e incluso puse una letanía a San Miguel Arcángel, que la tienes, la tradicional, que está en latín, y también puse otra que la encontré por allá, que es la letanía, yo digo, a San Miguel latinoamericana, que es mucho más extensa. Que, por ejemplo, invoca aquí, como te decía antes del programa, protector de la unidad católica de España y de las naciones hispanoamericanas. Después hay una invocación que también nosotros deberíamos incluir, y que es protector de la iglesia militante, consolador de la iglesia purgante, honor de la iglesia triunfante. Después, tú que recibes la confesión de nuestros pecados, tú a quien la iglesia implora en nuestra última hora, tú cuya voz potente despertará a los muertos, y introductor de las almas al cielo, asistente de Cristo en el gran día. Y último que menciona aquí es príncipe de los 9 coros de los ángeles. Esas son algunas invocaciones que tiene esa letanía latinoamericana. Hermanos, el hermano Estanislao me compartía hace unos días un PDF de 124 páginas que había configurado él, haciendo como una recopilación de todas estas oraciones y devociones. Voy a poner todos los medios para que podáis disponer de él, ¿de acuerdo? Proporcionándoos un enlace para que quien quiera lo pueda descargar. Tiene la coronilla San Miguel, tiene, como nos dice el hermano Estanislao, 2 letanías a San Miguel, tiene también novenas. Tiene también varias oraciones de renuncia y liberación, oración de protección, por ejemplo. Después, oración contra todo el mal, la que está tomada de un ritual griego. Muy bien, pues. Sí, lo he dicho, sí, perdón, que nos pisamos. Dime. Y después tiene, al final todavía, tiene los himnos y los cantos, que por ejemplo nosotros deberíamos aquí aprender eso, por ejemplo a Cristo Rey o al Sagrado Corazón. Que yo puse, por ejemplo, texto mexicano, hay 2 textos, prácticamente hay 3 o 4 textos, pero principalmente es el texto ecuatoriano, que lo cogí de un cantoral publicado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que dice: Cristo es mi Rey, Virgen María, oye el clamor de mi cantar. Dile a tu hijo, madre mía, que soy tu esclavo hasta expirar. Y después, con la misma melodía, tiene el canto mexicano que cantaban los cristeros durante la persecución del señor presidente Calles, ya, que dice: tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Y también hay otro canto que valdría la pena aquí rescatar en España, que yo cuando tocaba en Valencia había un sacerdote ya de edad
lo cantaba siempre, ven corazón sagrado de nuestro Redentor, comience ya el reinado de tu divino amor. Y después cantaba, ven, tuya es España entera, tuyo su invicto blasón, ven y vence, reina impera, oh sagrado corazón. Amén. Muy bien, Estanislao, pues muchas gracias por este programa. Como podéis ver, hermanos, la mentalidad de un polaco es distinta a la hispana. Nosotros, Estanislao, somos rápidos, hablamos fuerte, ¿verdad? Sí, Tenemos mucha energía. En cambio, pues el haber estado contigo también, a mí por lo menos me ha enseñado ese espíritu que tenéis en Polonia. Habéis sido un pueblo muy, 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 muy castigado por tantos pueblos de alrededor, como nos apuntabas antes. Y tenéis otro temple, ¿no? Tenéis otro carácter, más, más, diría yo, esencialista, que va a lo esencial, va despacio, ¿eh? Y va poco a poco dando pasos, pero pasos firmes, ¿no? Es un poco lo que destacaría y creo que a más de uno le habrá llamado la atención. Ha sido un gozo, ha sido un privilegio contar bien, aquí con un aquí hermano ya polaco. para terminar, te quiero decir una cosa, que hace poco escuchaba una conferencia de un catedrático argentino sobre lo que está pasando a nivel político aquí en el mundo, Ujú. sobre las cosas, las teorías conspiratorias. Y en ese cayeron dos términos que son muy preocupantes para mí. Uno es el término balcanización Ujú. y otro polonización. 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 Y enseguida comencé a investigar buscando en Google el tema, a ver cuál es la definición, cómo hay que entender esos dos términos. Sí. Entonces la balcanización sería un tema de ver la cosa de esa manera, que se divide un país Sí. enfrentándolo para debilitar, digamos, el entendimiento, la comprensión. Es decir, que cada uno vaya por su lado para debilitar la influencia para exterior. Así es. Eso es balcanización. En caso de la polonización es dividir un país desmembrándolo para poder aniquilarlo. Eso es un término que lo llaman neologismo en la terminología de la geopolítica. Ujú. Es decir, eso tiene sus raíces y ha sido acuñado posiblemente en Argentina, ese término, pero sí están operando y su base en los repartos de Polonia justamente. Mientras que balcanización tiene su origen en la guerra de los Balcanes. Ujú. Porque como sabemos, anteriormente existía Yugoslavia, que agrupaba, por ejemplo, que son hoy países independientes, Ujú. ¿sí? Y sin embargo, cada uno está por su lado y tiene sus propios intereses, ¿sí? Mientras que yo, por ejemplo, lo que comuniqué a un catedrático especialista en ese tema, justamente le remití esos dos términos para que los analizara, porque se utiliza de manera, como te puedo decir, muy inteligente a un grupo aquí en Europa que es el grupo eslavo, Ujú. ¿sí? Eso es lo más preocupante.
porque los eslavos estamos divididos tanto a nivel religioso como a nivel, digamos, político. Sí. Y lo que hay que tratar es de unir y buscar la unión en vez de buscar los intereses propios. Y eso vale tanto a nivel político-social como también a nivel religioso. Muy bien, pues nada, Stanislao. Me gustaría para terminar el vídeo que rezaras el Ave María en polaco. En polaco. Por favor, sí. En W el idioma de imię Santa Ojca, Faustina. Syna i Ducha Świętego. Amen. Amén. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amén. Muy bien, gracias, Stanislao, por todo. El hermano también conoce mucho Santa Faustina Kowalska y la devoción a la Divina Misericordia. Si Dios quiere, en algún momento nos podrá hablar del tema. Bueno, pues gracias por este rato, Stanislao. Justamente el día 5 de octubre es su fiesta de Santa Faustina. Así es, así es, así es. Pues si Dios quiere, podremos preparar otro vídeo para ese día, a ver cómo está la cosa en Madrid, que está un poco inestable. Bueno, pues sin más, hermanos, espero que este vídeo os haya ayudado a hacer crecer vuestra devoción a los santos ángeles y que a partir de ahora pues tengáis una relación más íntima, más profunda, más constante, más humilde y más pura con vuestro ángel de la guarda y toda la corte celestial, porque están deseando ser nuestros amigos. Por eso, César, yo digo, que viva San Miguel, el que tumbó a Luzbel. Amén. Amén. Pues nada, hermanos, un abrazo enorme y como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, San Miguel Arcángel os proteja del infernal dragón. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Amén.